Prime Time, Restaurante y Bar presenta Ale Expuesto. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Saludos, bienvenidos a otro episodio de Ale Expuesto. Ya sabe dónde encontrarnos. Vaya a mi canal de YouTube, Alex Blanco TV, y dele a la campanita, se suscribe rápidamente. Les recuerdo, no cuesta nada. Siempre me preguntan, no cuesta. Está creciendo el canal poco a poco. Iremos metiendo otro tipo de contenido, además de estas entrevistas, este podcast, que también lo pueden escuchar en distintas plataformas de audio, Spotify, en Apple Podcast, ahí donde quiera escucharnos, ahí nos encuentra. Si va en el auto, si está en su casa y quiere escuchar, y si quiere ponerle imagen, bueno, pues va a mi canal de YouTube, porque acuérdense que hago ejercicios con fotografías, dinámicas con fotografías con los invitados, y también leemos pues todas sus sugerencias. Me dicen que quieren que duren más los episodios, 2 horas, hasta 3 me piden. Digo, a veces es imposible por el tiempo del invitado, por el tiempo que tiene el estudio, pero intentamos leer todas sus sugerencias, críticas, y muy amable por su sintonía. Y en esta ocasión quiero darle la bienvenida, además de ser un amigo, un colega ahí en Fox Sports, pues hay un histórico de Guadalajara. Vamos a hablar de los goles que hizo en Chivas y en el fútbol mexicano. Está en el 4º lugar. Había por ahí una confusión, 3º, 4º, goleador histórico de las Chivas. Es 4º, ya me metí a revisar. Ahorita vamos a hablar de la dinastía de la Torre, por supuesto, una dinastía muy importante en el Club Guadalajara. Eduardo de la Torre, quien ha sido jugador, directivo, ahora analista, un poco de todo. Hablaremos de su carrera y de la vida, como siempre, en estas charlas que tenemos en Alex Expuesto. Eduardo de la Torre. Yayo, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, Alex. Bien, gracias, todo bien. Aquí, pues, contento de estar aquí en tu programa y, claro, con la disposición para hablar de lo que tú me digas. Campeón del fútbol mexicano, se me olvidó decir también. Fuiste campeón, como jugador y como directivo. Y como, sí, ¿no? No, como jugador sí. Fui una vez campeón, ya hace tiempo, 86-87. Le ganaron al Cruz Azul. Al Cruz Azul, sí. Como directivo, no. Fui director deportivo en 3 equipos. Pero como asistente también estuviste como director técnico. Asistente sí. Sí, claro. Ahí sí me tocó ser Con campeón. Santos. Con Santos, con Fernando Quirarte. Sí. Son mis 2 experiencias donde, bueno, se ha llegado a lo más alto, lo que se pretendía, pero solamente, no. ¿Está bien? Directivo, no. Bueno, vamos a hablar de diferentes etapas en la vida y en la carrera de Yayo. Además, voy a regresar en el tiempo, Yayo, porque pues vienes de una familia pues, que mamaron fútbol prácticamente desde la cuna con tu padre, una dinastía futbolera. ¿Cómo fue para ti crecer en ese ambiente? A mí el ambiente donde fue la parte más fuerte y más gloriosa de Guadalajara no me tocó. Yo estaba muy chico todavía, pero de cualquier manera, pues en las pláticas, en las conversaciones, siempre había esa posibilidad, y sí me tocó ir muchas veces a entrenamientos, por ejemplo, cuando yo era muy pequeño, de jugadores emblemáticos en Guadalajara, y bueno, todo eso pues fue alimentando esas ganas que me daban por ser futbolista, ¿no? Pero unas muy diferente a lo que es ahora, ¿no? O sea, los años anteriores, por ejemplo, a mí, mi época de los 60, 70, donde era chico, sí, la forma de entender el fútbol y la forma de practicarlo y de tus objetivos eran muy diferentes. Pero haz de cuenta, esto que me dices, que veías figuras de aquel Guadalajara cuando eras niño, ¿te contagiabas y dijiste, pues yo quiero ser futbolista? ¿O vino, no quiero decir por obligación, porque luego los papás como que, ¿no? Tendemos es que quiero que mi hijo sea tal. O sea, tu papá nunca te obligó. Al contrario, completamente. O sea, mi padre siempre fue muy respetuoso de las decisiones que tú tomaras. Y te digo, yo hasta los 18 años nunca pensé que iba a ser futbolista. O sea, no estaba en mi Pero ya jugabas. En mi plan. O sea, sí, no. Yo jugué desde los 8 años en un plan organizado, ¿no? En la Escuela de Fútbol de Guadalajara, y ahí fui creciendo en todas las categorías. Pero el sentirme ya o el visualizarme como jugador profesional difícilmente lo tenía contemplado, ¿no? Yo estudiaba, hice la carrera de ingeniero civil, y pensaba en eso, pensaba en otras cosas. O sea, ¿eres ingeniero civil? Soy ingeniero civil. Mira.
Sí. Hasta ahorita me estoy enterando. Ah, mira. ¿De verdad? No, hay muchas cosas que no te has enterado, pero bueno. Esa es la parte. ¿Sí ejerciste? No ejercí. Ah. No, pero sí terminé la carrera. ¿Dónde En estudiaste? la Universidad Autónoma de Guadalajara. En la autónoma. En la UAG. Y entonces yo compaginaba eso. Yo me salía a clases a las 7 de la mañana. A las 9 tenía 2 clases. A las 9 me iba al entrenamiento. Entrenaba de 10 a 1, 10 a 12. Regresaba otra vez a clases a las 2 de la tarde y tenía ya 4 o 5 materias más por la tarde. ¿Tu padre qué profesión tenía? También ingeniero civil, sí. Pero a mi papá sí lo conocen como ingeniero. El ingeniero de la A mi torre. papá sí. Pero, a ver, y vuelvo al tema de la profesión. ¿Lo del ingeniero fue por lo de tu padre? O sea, porque veías a tu padre que era ingeniero, porque tu padre te dijo, pues, por ahí o nada que ver. Pues es una influencia de muchas cosas, ¿no? Mi padre era ingeniero, tenía un hermano que también es ingeniero, y pues te van como creando ciertas aficiones, ¿no? A decir, bueno, me gusta esa carrera, y así la fui tomando, pero no por imposición, para nada, al contrario. O sea, estudiabas y jugabas. Estudiaba y jugaba. La verdad era pesado, Era pesado porque muchas veces te levantabas temprano, ibas al entrenamiento, a lo mejor un entrenamiento fuerte, cansado y todo, y luego regresar otra vez a clases costaba. ¿Pero ya estabas con Guadalajara entrenando? ¿Cuando estudiabas? yo cuando empecé a estudiar, estaba todavía en Tapatío. Tapatío, ok. Pero ya segunda división, o sea, también era pesado, era mucha obligación, era todo. Y ahí fue cuando quizá empecé a visualizar que yo podría llegar a ser profesional en ese momento, ¿no? No había las grandes cantidades de ahora, Pero visualizaste o sea, estando en Tapatío, segunda, visualizaste por el nivel que tú veías alrededor de los que jugaban y decías, ¿sí puedo dar el salto a primera? Sí, claro. Tienes que, en mi caso, son esas cuestiones que tú te vas planteando, ¿no? Yo me visualicé porque dije, a ver, yo debuté muy joven en la segunda división, 17 años. 17 años. 17 años en segunda división, que antes era una división pesada, Antes no como ahora. La segunda, cuando había ascenso, no, lo de ahora es una vacilada. No, antes era pesada, había equipos muy importantes, había equipos como el Veracruz, Morelia, el Jalisco. Nosotros éramos Tapatío, éramos un equipo pues ahí de fuerzas básicas. Que luego varios de estos que decís pues ascendieron, ¿no? Sí, fíjate que de mi generación, de los que fuimos subcampeones en segunda división, con nosotros jugamos la final contra Morelia. Morelia nos ganó 1-0, ellos ascendieron, nosotros ahí nos quedamos. Bueno, de esa generación, fuimos como 7-8 a primera división. 7 u 8. 7-8 a jugar a primera división, no nomás estar ahí, ¿no? Sino que ya con algunos minutos encima. ¿Y varios, o sea, duraron en varios años? ¿Que recuerdes? No muchos, por ejemplo, pero sí llegaron a debutar y inclusive a moverse de equipo, ¿no? Por decirte nombres rápidos, ¿no? Está Jaime León, está Carlos Rizzo, no te vas a acordar muchos de ellos porque a lo mejor fueron muy cortas su estadía en primera división, ¿no? Y así te puedo nombrar, éramos 7-8. ¿Pero compañeros tuyos ya después en Guadalajara? Después en Guadalajara, pues todos subimos y por lo menos 1 o 2 años estuvimos juntos. Estuvieron juntos. Sí. O sea, todos siguieron el proceso. Todos subimos el proceso. ¿Y en Guadalajara qué edad debutas con Chivas? O sea, 17 debutaste en Tapatío. Sí. ¿Y en Guadalajara qué edad tenías? 19 años. 19. O sea, pasaron 2 años para que... Estuve 2 años ahí. Un año fuimos subcampeones y ya el siguiente año llegamos a la final, llegamos a las finales, hasta ahí llegamos. Y fue cuando a mí me subieron. A mí me subieron al segundo año. Muchos de los que subieron antes fue al primer año. O sea, llegaron a Tapatío y al primer año subieron. ¿Quién Yo me fue quedé tu 2 años. primer director técnico en Chivas? Alberto Guerra. Alberto Guerra. Sí, Él fue tu primer técnico. 6, 7 años. Sí. ¿Y en Tapatío? Tapatío, José Jamaicón Villegas. ¿El Jamaicón Villegas? Un histórico, sí. ¿En serio? ¿En serio? Mira, Sí. No sabía que había sido. Y Arturo Chaires también, era como su auxiliar. O sea, a mí me tocaron todas esas generaciones, me tocó ya como maestros, como profesores. Ahora, regresando a tu apellido, ¿qué tan difícil fue para ti que dijeran, es que es un de la Torre? O sea, que dijeran, pues por ser de la Torre le están ayudando, le están beneficiando,
va a llegar a Guadalajara, claro, por su papá, etcétera, etcétera. ¿Te costó trabajo esa parte o nada? Mira, yo nunca lo sentí así, pero definitivamente tuvo que haber habido gente que pensaba de esa manera, pero nunca lo sentí yo así. Realmente yo me daba cuenta de las cualidades que tenía y estaba seguro de eso, ¿no? Es más, por supuesto que se me han de haber abierto puertas por esa situación. Por el apellido. Por el apellido, por supuesto, tampoco voy a negarlo, Sí. pero nunca me sentí y nunca me trataron como hijo del ingeniero y tienes que llegar o tienes que ser, ¿no? Yo todo... O sea, no había un trato toda mi preferencial. carrera, pues no, aparte, mira, mi padre la primera vez que me vio jugar fue en la final, esa final que jugamos con Morelia. Perdón, fue antes, un partido contra Tepic. Él fue para allá, la primera vez que me vio jugar. Mi padre nunca fue de verme jugar en las preparatorias, en la secundaria, en las fuerzas básicas. ¿En Tapatío sí? En Tapatío, sí, la primera fue esa vez, un partido contra Tepic. Pero no quería ir a verte por alguna razón o por qué. No, pues estaba ocupado en sus cosas, mi papá, ¿no? En la profesión de director técnico. Acuérdate que en ese tiempo el director técnico y el profesor, el preparador físico, no había más. Sí, no había como. No había más. No, ahora hay como 20, ¿no? Sí. O sea, se encargaba de todo prácticamente. Sí, básicamente sí. Y por ejemplo, dices que no iba mucho por sus ocupaciones, pero cuando fue a verte o de repente te decía, oye, me imagino que sí te daba algún tipo de consejo, ¿no? No. ¿O nada? No. ¿Nada? A mi papá no le gustaba meterse en eso. Mi papá siempre separaba bien. Separaba bien las cosas, me daba mucha libertad para que yo experimentara, sintiera, y todo eso lo agradezco, porque pues, al final siempre me sentí como que lo poco o mucho que hice fue méritos propios, ¿va? Pues de alguna manera estuvo bien, ¿no? Sí, no. Sí me hubiera gustado, por ahí algún consejo, por ahí alguna cuestión, sobre todo de esos días en los cuales nos descuidamos un poco, ¿no? Oye, y a ver, decías que no hubo o no sentiste por lo menos el trato preferencial. No. Por ejemplo, Alberto Guerra, ¿no te daba un trato preferencial o...? Te voy a poner un ejemplo. A ver. Cuando yo llego a Guadalajara, estaba Alberto Guerra. Sí. Llego, ya me presento con él y me dijo 2, 3 cosas. Una, a ver, yo no te pedí. Tú vas a llegar a Guadalajara porque vas bien en el proceso y todo, y porque los directivos me han recomendado que tú estés aquí. Así tal cual. Ahora, te quiero clarificar que mi primer centro delantero es Jaime Pajarito. Okay. No sé si te acuerdas de él. Sí. Atlas. Bueno. Sí. Ese es mi primer centro delantero. Mi segundo centro delantero es Víctor Rangel, aquel que llegó de la selección amateur a Guadalajara. Y mi tercer centro delantero es Carlos Bracamontes. Que era un jugador, él salió de Guadalajara, pero luego había ido a segunda división a otro lugar y había regresado. Entonces, tú vas a ser el cuarto. Pero yo lo único que quería en ese momento, lo único que me interesaba era tener la playera de Guadalajara. El contrato y todo, pues sí, te interesa. Pues claro, vas a jugar profesional, tienes que... ¿Fue buen contrato? ¿Fue buen contrato así después de tantos años que el primero no. El primero no. Primero fue un contrato como le hacen a fuerzas básicas. Okay. Un contrato muy general, donde ganaba lo mismo de los que habíamos subido, digo yo. Y o sea, era económicamente hablando... Bueno, de aquel entonces eran 3,000 pesos. De aquel ¿te entonces. alcanzaba para qué? O sea, era... pues sí, para comprarme ropa, para... Bueno, yo de entrada en segunda división, entre lo que me iban a dar, ahí sí me dieron un dinero. Yo les pedí porque tenía oferta de irme a otro equipo en segunda división. Y les dije, no, yo me quedo aquí, pero a ver, ando comprando un bocho, un Volkswagen. Entonces, pues necesito un tal ¿Ese fue dinero. Tu primer auto? Ese fue mi primer auto. Un bochito. Y entre lo que me dieron y mi papá me prestó el resto, me compré un auto, ¿no? Pero hasta ahí, o sea, no. Fueron 3,000 pesos, o sea, y es lo que yo ganaba. Tú estabas más ilusionado por vestir la playera de Guadalajara. Era lo que te motivaba. Era lo único. La verdad. O sea, se me hacía increíble que fuera a ser jugador del Guadalajara. Se me hacía algo increíble. ¿Por qué? Porque, pues como no veíamos la parte económica en ese tiempo, bueno, o yo por lo menos no lo veía. No digo que después
no quisiéramos Sí. Aspiras a ir, más, ¿no? ir creciendo en la Claro. carrera y aspirar a más. Pero así me tocó. Oye, y si es cierto, a ver, ¿cuándo fue la primera vez que empezaste? Y digo, te iba a preguntar si es cierto, porque pues, hay muchos, digamos, rumores, historias, que cuando llegas a Guadalajara, que empiezas a perder piso porque te tratan como, o sea, te ven como un rockstar cuando estás vistiendo la playera de Guadalajara. ¿Sí te afectó a ti? A ver, no, yo no recuerdo que me haya afectado, ¿eh? No lo recuerdo. Pero seguramente sí, porque después te vas dando cuenta, pero desafortunadamente te vas dando cuenta con el tiempo. Por lo menos en mi caso. No fue no fue que en el momento me diera cuenta, sino que después digo, ¿por qué hice esto? ¿Por qué aquello? O sea, no. Cosas que yo critico mucho hoy día, yo también las hacía. ¿Sí? Sí, claro. O sea, Nunca pero ¿llegaste fui, a perder piso o no? Pues yo creo que un poco. Sí. Un poco piso, te voy a decir en qué sentido, en que te sientes diferente, te sientes como estrella, ¿no? Un trato preferencial, porque aparte te lo dan, ¿eh? Claro. Tampoco te lo... O sea, al nivel que teníamos, no es ahorita la realidad de ahora, pero al nivel en el que estábamos antes, con los medios de difusión que había en ese entonces, pues también, o sea, llegas a perder un poco de piso porque cualquier equipo de primera división te puede suceder. Sí. Pero yo creo que como Guadalajara, pocos. Pocos, ¿no? Pocos. O sea, imagínate lo que hubiera sido en tu época, pues, no había redes sociales. No. Nada. ¿Qué era los periódicos? Que era el Esto, ¿no? El Esto. Esto era... Yo el Esto iba a comprarlo. Yo cuando debuté... Se compraba, ¿no? Cuando debuté me compré varios ejemplares, ¿eh? Claro. Porque pues sí, ahí... Y me tocó, en mi primer partido, me tocó salir en la portada, un partido que jugamos contra Puebla, 0-0 quedamos, y salió una foto en una jugada que yo me anticipé al portero y por poco la meto. Ni siquiera fue gol, ¿eh? Pero imagínate, o sea, para mí fue como, oye, ¿cómo? ¿Guardabas los periódicos? No. Bueno, nada, no guardaba. No, nada. ¿Guardabas? No. ¿No eres coleccionista o no eres coleccionista de, no sé, playeras? Después la que me fue guardando cosas fue mi esposa. O sea, sí tienes algo ahí guardado. Sí, tengo algo guardado. Quién sabe en dónde. pero sí tengo algo, pero... O sea, recortes no. Recortes de periódicos no. No, sí, a eso me refiero. Recortes de periódicos. Pero no digo playeras y eso. No, nunca fui de playeras. No. Nunca. Yo sé que hay gente que tiene no sé cuántas playeras, ¿verdad? Yo solamente cambié 4 o 5 playeras con jugadores que eran mis amigos de otros equipos. No por cambiar o por tener por cualquier jugador, no. Algo que significaba... Algo que significaba algo más, ¿no? Se la cambié, por ejemplo, a Chicharo Hernández padre, Gonzalo Farfán, Roberto Ruiz Esparza, y así te puedo nombrar unos... Esas rivalidades. Esas rivalidades, y porque yo sentí algo diferente, ¿no? Ya. Sentí algo diferente. Oye, a ver, y ahora que mencionas a Farfán, la rivalidad con el América, ¿antes consideras que era distinta antes a lo que es hoy? Sí, muy distinta. Porque antes íbamos creciendo y cuando llegamos al primer equipo, pues era la mayoría eran de las fuerzas básicas, tanto de uno como de otro en ese entonces. Entonces, pues tú vas teniendo tus encuentros contra algún jugador y se van creando algunas situaciones de las cuales te vas acordando después, vuelves a jugar y te vas sintiendo parte de, ¿no? No es ese que estás un año y no vuelves, ¿no? Entonces, sí, yo tuve mucha rivalidad con ciertos defensores del América. ¿Con quién así que te acuerdas que digas, hijo, cabrón me atendía y... Manso. Sí te pegaba duro. Armando Manso. Era más duro que Tena. Uy, Tena era otro. Sí, pero Tena era a ver, no quiero comparar, ¿no? Porque cada quien tenía y hacía bien su labor. Pero Tena era como con más una presencia diferente, ¿no? Pero Manso, cuidado, ¿no? Lo que iba. Cuidado. Pero yo a toda la defensa, es que yo conocía perfectamente a toda la defensa, ¿no? Vinicio Bravo, Mario Trejo, Armando Manso, Tena. Y el resto de los jugadores, pues también, los medios, los delanteros, incluyendo a los extranjeros.
Aguirre, te tocó también, ¿no? Aguirre me tocó Cristóbal Ortega. Me tocó enfrentarme con él. Me tocó ser compañero también, ¿no? de él en selección Sí. y compañero de él en Chivas. Sí, también, claro, en Guadalajara. Tuve una triple etapa con él. Y pues sí, por eso yo creo que la rivalidad, no digo que no sea, que la gente no lo viva tal cual. Sí. Pero la rivalidad entre los equipos es muy diferente ahora. Porque no tienes historias. Bueno, y aparte. No tienes jugadas que contarle. Claro. Y aparte creo que ha cambiado justo por lo que tú dices también, ¿no? Antes tú pertenecías o permanecía más tiempo el jugador en la institución. Sí, también. O sea, a ver, de los que estamos hablando, sí, ¿cuántos años tuvo Tena en América? ¿Cuántos años tuvo Cristóbal? Sí. ¿Cuántos años, no sé? Tena estuvo toda su carrera, quizás luego fue a Tecos, ¿no? Correcto. Ahí cuando lo llevó, creo que Guerra. O sea, hoy es más fácil cambiar de. Hoy es más fácil. De equipo, ¿no? Y bueno, pero tampoco los voy a criticar por eso, No. porque así está ahorita el mundo del fútbol y pues te tienes que adaptar también. Tú fuiste parte de esa famosa bronca, ¿no? Sí. Estabas ¿qué recuerdas de esa bronca? ¿Qué temporada te fue? ¿80 y qué? Ahora sí, 83, 84. 83, 84. Sí. ¿Y qué fue semifinal? Sí, es lo que te digo, tenía su historia. Fue Tampoco semifinal. Fue semifinal, sí. Tenía su historia porque pues era el América Invencible, era ese América que rompió récords y la verdad jugaba muy bien. Entonces van y nos ganan. Y pues nos ganan en casa nuestra. En el Jalisco. En el Jalisco. Y para el partido de vuelta, pues la verdad todo el mundo pues ya lo daba como un hecho. Y nosotros hicimos, junto con el técnico, hicimos un plan, la verdad que nos salió para mí excelente, ¿no? Jugar al límite. Ah. Es una palabra que yo utilizo mucho, jugar al límite. O sea, al límite, atendiendo al jugador cuando se tiene que atender. No, al límite de decir, bueno, quizás si te pasas un poco, te pueden expulsar, te pueden hacer esto y todo, ¿no? Jugar fuerte. Jugar fuerte ahí. En lo permitido. Claro. Creo que nunca hubo alguna jugada así. Okay. Tampoco. ¿Pero qué es lo que destapa esa bronca? Entonces, bueno, esa bronca, cuando estamos en el partido, de repente empieza el juego y metemos el primer gol, 1-0. Luego de repente metemos el segundo, 2-0. Y ahí fue cuando empezó, el América para mí se empezó a desestabilizar en ese momento, tanto por el marcador como por cómo encaramos nosotros el partido. Y luego vino el 3-0. Y ahí ya Roberto Gómez, yo estaba en la banca en ese momento todavía. Yo no había iniciado, estaba en la banca. Y recuerdo perfectamente cómo Roberto empezó a hacer así como una vuelta olímpica hasta llegar a la banca de América. Okay. No a burlarse, pero sí a festejarlo. A festejar. De alguna manera estaba burlando, ¿o no? No, pero porque bueno. Cuando empezás ¿no? Bueno, pues era parte de la felicidad, quizá. Era parte de eso. Ahora, sí te puedo dar la razón en cuanto a que ya fue cuando llegó a la banca, cuando terminó ahí sí. su festejo. Y a mí no me consta, pero yo creo que de la banca, ahí de la América, yo creo que Carlos Reynoso algo le dijo a un auxiliar. ¡Ey, métete! Porque pues fue tanta la frustración que no lo soportaron. O sea, ¿le dijo algo al auxiliar para que fuera a provocar a Gómez Junco? ¿A Roberto? No, para reclamarle. A reclamarle. Para reclamarle. Ya. Y ahí empezó todo. Ahí empezó. Ahí empezó de todo con todo. Pues brincaron todos, ¿no? Todos. Sí, pues es que era ese. No había tanta. No había ¿cómo se dice ahora? El VAR, ni nada de eso, como para revisar cuestiones. ¿Quién era el árbitro, te acuerdas? No estoy muy seguro. Mi memoria está ¿Márquez? un poco flaca. No, creo que no. Pero bueno, pues sí, también fue rebasado, ¿no? Porque eran golpes por todos lados. A varios, ¿no? Sí, expulsaron a varios de los dos equipos. De los dos equipos, sí. Pero después hubo una revisión en video y todo lo demás. Haz de cuenta que los expulsados de parte nuestra habían sido 3 o 4, o 2 o 3. Sí. Entonces esos ya eran automáticamente castigados. ¿A quién expulsaron? ¿A Gómez Junco? Supongo. ¿O no? No me acuerdo, no. Creo que al Zuli. No, al Zuli sí seguro. Zuli. Porque él fue el partícipe
de una. Era bravo el Zuli, Por eso ¿no? por eso jugó Celestino el siguiente Celestino partido. Morales, ¿cómo Sí. no? Era Entonces, bravo el Zuli, ¿no? Era bravo, sí. Entonces, a mí, por ejemplo, a mí sí me tocó dar algunos golpes y es por eso que cuando fue la revisión, yo fui uno de los que castigaron después. Ah, te expulsó. Sí. No pude jugar la final contra Puebla. O sea, brincaste desde la banca. Sí, desde la banca y ahí. Ah, mira, tan tranquilo que te veías, ya no me acordaba. No, bueno, pero es que era imposible sustraerte de eso. Porque aparte, bien lo dices, ese América tenía una temporada histórica. No, histórica, la verdad. La verdad, sí. Impensable que alguien los pudiera, Sí, lo que los hicieron. pudiera sacar, ¿no? Sí. Después tuvieron su venganza, estoy de acuerdo, pero por lo pronto en esa parte, en ese partido, fue para mí fue una alegría y fue una satisfacción total, ¿no? Después estuvo empañada con eso de que no podía jugar la final. Sí. Por eso en la final contra Puebla, pues éramos 5-6. Yo no era titular, pero ya no. Pero ya ¿Quién jugaba de titular? Ya no estaba Jaime Pajarito. Jaime Pajarito. Jaime Pajarito. Jaime La Pajarito. delantera era el Snoopy Pérez, Snoopy. Jaime Pajarito y Sammy Rivas. Bueno, pero fíjate, En paz con todo esto descanse. que nos estás diciendo, bueno, antes de preguntarte el siguiente tema, nada más recordar a la gente que nos está viendo, la que nos escucha, las nuevas generaciones que no saben de lo que hablo, vayan a YouTube, ahí van a encontrar el famoso partido de Guadalajara contra América, la vuelta. Hay algunas imágenes de cómo se arma la bronca y si ahí se ve, ahí van a ver lo que nos relata Yayo, ¿no? Pues sí. Gómez Junco, toda la pelea, toda la bronca. De todos modos vamos a tratar de ilustrar con imágenes para que lo vean más fácil. A ver, decías que no eras titular. No. Y ahorita revisando la lista, ¿sabes quién está por arriba tuyo en Guadalajara de goleadores históricos? No, la verdad que no. ¿O no te nunca fuiste mucho de preocuparte por números individuales? No, porque tampoco se hablaba tanto de eso. Mm. Hoy sí, ¿no? Hoy cualquier cosa y superó esto y esto de acá. No, en aquella época ni me enteré. No tienes el número de goles que hiciste. Creo que fueron 90 y tantos, ¿no? Pues aquí, mira, tengo una estadística. Acá, la lista que yo tengo, 89 tienes. Estás por arriba de Benjamín Galindo. O sea, estás en el cuarto lugar de Guadalajara. También hay que entender, o sea, porque a lo mejor no te contaron algunos partidos amistosos. Exacto. O esto o aquello, no lo sé. Exacto. Mira, bueno. Acá dice 88 de liga. Y te ponen uno acá, que no distingo bien. Te ponen 88 de liga y uno. Es más, viene Copa, no tienes goles en Copa. No. Por ejemplo, no había. El que está en tercer lugar, Javier Valdivia. El Cabo Valdivia. Tiene 72 en liga. Y acá sí le ponen 22 en Copa. Quiero suponer, le ponen 98. Sí, yo te decía tercero o no, porque yo tomé en cuenta la liga. Ah. Yo en el fútbol a nivel mundial tomo en cuenta las ligas. A mí todo lo demás se me hace ya. De hecho, a ver, si se toma en cuenta la liga, tú eres el tercero de Guadalajara. Por arriba de Valdivia. Que Valdivia hizo 72 en liga. Sí, estará Omar Bravo. Omar Bravo es el número 1. Chava Reyes. Y luego vienes tú en liga. Que, o sea, dices que no te preocupaba mucho los números, o sea, que no te fijas mucho en eso. No me fijaba. Pues. Y tampoco no estaba esperando a ver cuándo iba a superar a esto o aquel, o no se tomaba tanto en cuenta la cifra. Después ya te lo pueden decir ahorita, ¿no? Porque pues ya pueden sacar cualquier dato, ¿no? Ahorita que estás viendo lo de la liga. Yo sí me acordaba que en liga, o yo tenía muy pocos en amistosos. Bueno, amistosos no son tomados en cuenta, pero en otro tipo de torneos. Sí, correcto. Uh-huh. Sí, porque acá, por ejemplo, a Chava Reyes le toman varios de Copa. En Liga tuvo 122 Chava Reyes y en Liga Omar Bravo tuvo 132. En total tiene 160 el líder. Pero estás hablando. Yo sí me acuerdo cuando Omar Bravo me rebasó a mí. Alguna vez me hicieron alguna entrevista y todo eso, qué pensaba y todo lo demás. Oye, pero sí me acuerdo. Fíjate, en esta lista de goleadores, pues ahí aparece Benjamín Galindo atrás tuyo. Sí. O sea, lo que nos habla de que el Benja era... No, bueno, lo de Benja siendo un volante. Siendo un volante, claro. Siendo un volante. ¿No? Así es. Aparte él tenía
una gran pegada, ¿no? Tiros libres, penales. Tiros libres y penales, pues ya con eso, ¿eh? Ya tenía su cuota ahí asegurada, ¿no? Tenía su cuota asegurada, tenía una pierna, dos. Y me imagino disfrutaste con él, ¿no? O sea, mira, Benjamín, hoy día somos muy grandes amigos. sí, yo lo recuerdo muy bien. Como jugador, pues fue, yo no sé si él o el Chupón Rodríguez, tampoco te vas a acordar de él, pero bueno, fue un extremo que estaba en León, luego estuvo en Chivas. No sé cuál de los dos fueron causantes de que yo hiciera ese número de goles. Porque Benja te ponía cualquier pelota. O sea, fue tu máximo asistidor. Yo con Benja de repente ni siquiera tenía que hacerle o sea, lo volteaba a ver, sabía cómo se iba a perfilar y yo ya me movía. Y él sabía a qué lugar me iba a mover. Y te la ponía yo ahí. hice mucho a los segundos postes. Okay. Yo no anticipaba tanto. Sí. Ahora hay que anticipar. Sí. Antes el Chupón Rodríguez de repente recortaba y recortaba y recortaba. Te esperaba a todos, pero yo me mantenía hasta que me iba 2 pasos para atrás y me las ponía ahí en la cabeza. O sea, Benjamín es tu, digamos, el que más pases te puso a gol. No sé si él o el Chupón. Entre los dos, pues. Pero entre los dos sí. Entre los dos. Sin ellos dos, pues no hubiera hecho ni 10 goles. Oye, ¿consideras a Benjamín Galindo un jugador distinto? ¿No ha habido otro Benjamín Galindo en el fútbol mexicano? Yo creo que no. Por ahí podría acercarse, yo creo, en su calidad. No digo en lo que han hecho o en lo que trascendieron. Digo en su calidad, quizá Manuel Negrete. Manuel Negrete. Es el que veo un poco más. Y mira que yo soy de Pumas, pero sí me gustaba más, creo que Benja. No, pues era muy técnico, Manuel, pero... A Benja le gustaba de cualquier equipo que le fuera. Pues no recuerdo si era un jugador. Le pegaba muy bien con las dos. Con las dos. Pero no sé si Negrete manejaba, yo creo que Negrete era más zurdo, ¿no? No manejaba la derecha. La derecha no. Exacto. La derecha no. O sea, creo que es más completo Benjamín. Sí, en ese aspecto sí. Sí, ¿no? Sí, en ese aspecto. Pero digo, en calidad también, aunque nomás manejar una pierna, Negrete tiene una gran calidad. Sí. Ese fue mi compañero en selección y también creo que hizo muy buena carrera. Y en selección, a ver, ahora que hablas de selección mexicana, ¿te faltó algo, digamos, en selección mexicana que dijeras, pude haber hecho más cosas en selección, mundial? ¿Te quedó esa espinita? Sí, por supuesto. Pues una de las cosas que yo te decía que me hubiera gustado tener consejo de mi padre, por ejemplo, para ubicarme más. Pero en selección sí me faltó mucho. Tu mundial. Me faltó muchísimo. Quiero suponer que tu mundial tú aspirabas al 86, ¿no? Sí, pero ya cuando. A ver, yo en el 86, recién se formó un equipo que fue a unas giras a Europa y a Sudamérica. Sí. Yo en ese equipo fui. Dirigía a Bora, ¿no? Dirigía a Bora, sí. Claro. Y bien, yo arranqué hasta de titular, ¿eh? Estaba Luis Flores. Hugo Sánchez estaba en España. Pero sabías que iba a ser Hugo estaba aparte, ¿no? Eso estaba aparte, claro. Sí. Eso ya se sabía. Pero yo desde el principio no andaba muy bien en la parte mental para enfrentar un compromiso de esos. O sea, no te sentías bien. Voy a ventanearlo un poco, pero por ejemplo, yo junto con Gonzalo Farfán hacíamos cosas que pues no debíamos. Éramos dos novatos. Yo más que él. Gonzalo, fui muy amigo de él también. Okay. Ya lo veo poco. Pero en su momento fuimos muy buenos amigos. Y pues no, entrenamientos que de repente no le hacíamos como tenía que ser. O sea, digamos que no eras... Y cualquier técnico lo está observando, ¿no? Entonces... No eras tan disciplinado. No era. Y me faltaba, ¿Y crees que eso, me faltaba intensidad a los entrenamientos. ¿Y eso crees que provocó que no fueras elegido al final? Pues por lo pronto provocó que ya no quedara en la lista final. Una lista en la cual todos los jugadores estuvieron aquí viviendo en el Distrito Federal. Sí, y tenían al equipo completo. Sí. Una concentración así larga. Sí. Me daba mucha flojera. O sea, yo dije, no, ¿qué voy a andar viviendo 6 meses aquí?
Pero ¿no? sí te quedó ese pendiente. Me quedó ese pendiente. Y ya después, para el 90, ya fue cuando castigaron la selección. Lo de los cachirules. Lo de los cachirules. Que esa también era... Yo seguí estando en esa selección. Sí. Inclusive me tocó ir a unos Panamericanos, a Indianápolis. Y bien, yo creo que si hubiéramos tenido la posibilidad de ir al 90, por ahí me hubiera tocado. Sí, hubiera estado ahí Hubiera estado compitiendo, sí. Sí. Sí, en ese tiempo ya estaba Carlos Hermosillo, Sí. Luis Flores todavía estaba. Luis Flores seguía. ¿Quién más? Como centro delantero. En fin, Sergio Lira. Sergio Lira. Sí, el del Tampico. Entonces, pero pues no se hizo. A ver, en esta revelación que nos haces, digamos que te faltó disciplina para selección. Sí. Pero, por ejemplo, un tipo como Bora no te llegaba y te decía cómo era Bora, o sea, no se daba cuenta a lo mejor de... Yo creo que sí se daba cuenta. O no era de esos técnicos así que disciplinados. No, sí se daba cuenta, pero tampoco se metía mucho como para... O sea, ahí estaba, veía, y en base a lo que veía, él decidía. Era Bora, era Sanabria. ¿Tú que eres Puma? Bueno, a mí me cuenta, pero digo, no lo vi Bora, jugar. Era Sanabria y era... perdón, se me va el nombre. Que fue técnico nacional también. Mejía Barón. Sí. Mejía Barón era como director deportivo de la selección. Y sí. Sanabria era su auxiliar. Yo no vi ni a Mejía Barón ni a Sanabria jugar. Mi papá me decía que eran fuertes como que pegaban. No. Que pegaban fuerte. Pero, fuerte. A ver, ya ahora que mencionas el cuerpo técnico, ¿es cierto lo que se dice que Bora daba prioridad a los de Pumas? ¿O nada que ver? Pues yo creo que era parte y parte, porque se le habían ganado también los Pumas en ese tiempo. Sí, jugaban bien. Muy fuerte, era un equipo muy dinámico, era un equipo capaz. Y por ahí uno podía pensar que llevaban más de los que a lo mejor merecían. Sí, yo recuerdo que la 86 mucho América y Pumas, ¿no? Sí, era la base. La base. Félix Cruz, ¿no? De Pumas. Félix, era Amador. Estaba Negrete, Amador. Negrete, España. Sí. No, eran muchísimos, ¿no? Pero decir que nomás por eso estaban en selección, no creo. Yo creo que se lo ganaban. No había tanta discusión en ese tiempo con los que iban, como ahora. No había tanta discusión y creo que los del América también, ¿no? Sí. También. Sí. Bueno, en Guadalajara nomás era Quirarte. Que era la pareja de Félix Cruz. Quirarte en el Mundial. Sí. ¿No? En el 86. Y hablando de ese Mundial, y ahora que mencionábamos a Javier Aguirre, porque dices que obviamente jugó en Guadalajara, fue compañero tuyo, fue rival, lo conoces, ¿ya le veías a Javier en ese momento? ¿Te imaginabas que iba a ser técnico Javier Aguirre? Porque o ni siquiera lo veías con esas condiciones. Tú como futbolista puedes llegar a ver si un compañero tuyo, pues le interesa, se mete. Yo creo que Javier sí tenía aptitudes y tenía y aparte tenía un liderazgo, cosas fundamentales, ¿no? Para llegar a ser técnico. Pero no sé si estoy equivocado. Yo me acuerdo que cuando se hablaba ya de qué va a ser después y todo y aquello, no se veía como muy convencido de ser técnico. Y mira, hasta dónde está. Pero ¿Perdón? No, dale. No, es que te iba a complementar, no más, a lo mejor por ahí va tu pregunta. Pero la mentalidad que siempre tuvo, ese saberse capaz de y transmitirlo, pues era fundamental. A ver, ahora a la pregunta de Javier Aguirre. ¿Para ti era el indicado en este nuevo proceso de la selección mexicana, su tercera oportunidad? ¿O tú hubieras hecho algo distinto? A ver, tenía los pergaminos, ¿no? Tenía la historia y tenía el liderazgo que por ahí necesitaba la selección para encauzar una situación que no estaba caminando. A rescatar, como en las ocasiones anteriores, ¿no? Sí. Ahora, decir que era el indicado, pues como que de repente uno cuando vuelves
a situaciones que ya pasaron y todo, como que quisieras ver nuevas cosas. ¿Verdad? Pero yo creo que al final, es que estuvo muy confuso esto, ¿no? Yo creo que eso del consejo y de esto y aquello, se hablaba que él iba a ser parte de, y luego, pues no, soy técnico y esto, y la renuncia de la bomba, en fin, cosas por el estilo, pues que enturbiaron un poco la cuestión, ¿no? Pero, pues al final, creo que enderezó lo que tenía que enderezar. Sí. Oye, que va a ser mejor papel en el Mundial y todo, no lo sabemos, pero por lo pronto enderezó esto y ahí va. Después ya pasó la Copa Oro, le ganaron a Estados Unidos, que Estados Unidos es una selección alternativa, jugó bien, creo que para mí jugó bien ese partido México, fue el que más me gustó, creo. Y se hablaba de que le diera oportunidad a chavos, ¿no? El caso de Marcel, el caso de Mora, que a mí me pareció lo más destacado. Tácticamente, lo que viste de Javier Aguirre, porque luego dicen, es que tácticamente no le sabe Javier Aguirre o no vemos movimientos interesantes. ¿Te gustó lo que viste en Copa Oro? Lo que intentó hacer con Mora, la línea de 4 que tiene, que está muy marcada, o de repente que podía cambiar, ¿no? A cambiar otra línea de 3, ¿no? O, lo que hace Gallardo. O sea, tácticamente sí lo ves bien a Javier Aguirre o no. Para mí finalizó bien. Sacó su mejor fútbol en el partido más importante. La Copa de Oro pareciera que es muy sencilla, pero tiene su complejidad. Me tocó estar en esas Copas de Oro. Sí. O sea, te lo digo de primera instancia, no como técnico, como auxiliar, pero pues te das cuenta de las dificultades que hay, de las obligaciones que tienes, que también hay que luchar contra eso, el que tienes que luchar contra y ir pasando de etapa a etapa y siendo el mejor, y si metes 3, pues ¿por qué no metiste 6? Y si metes 1, ¿por qué no metiste 3? Y así te vas. Entonces, a Javier Aguirre, yo creo que al final terminó rescatando un poco también esa parte que le criticábamos. La parte de no meter a los más jóvenes del equipo. Sí. A los más jóvenes. Jóvenes que ya se le veían cualidades, ¿no? Y que yo sigo pensando que para que un jugador diferente llegue a ser crack, tiene que terminar su proceso o hacer su proceso en primera división. O sea, no es lo mismo que ahorita Mora está haciendo el proceso de 16 años ahí en primera división a que lo haga al llegar a los 20, ¿no? Antes se usaba mucho en primera división que tenías que ir cumpliendo etapas para llegar a primera división. Sí. Ahora yo creo que si uno a los 16, 17, como pasó con Mora, ya está listo, lo hizo. Y ahora yo creo que si un entrenador ve al jugador que ya está listo, lo hizo. Y creo que eso Aguirre lo tiene bien estructurado. O sea, creo que se da cuenta cuando puede meter a alguien, se da cuenta en eso. Yo sé que no te gusta porque que inflemos mucho a los fútbol, porque suele pasar en México, ¿no? Sí. El caso de Mora, que brilló, pero hay que llevarlo con calma. O sea, ¿le ves potencial para Europa o no? Tiene 16 años. Por la pura edad, sí. Sí. Por la pura edad. Obviamente y por el puro nivel donde está jugando. Claro. Ya ser, no titular completo, pero sí es un jugador que ya asiduamente estaba en primera división. Aparte sigue desarrollando el físico. Se sigue que desarrollando. Tiene, ahora ya en selección pues está demostrando también contra otros físicos. Sí, claro. A mí me da mucho gusto. Creo que es hijo de Gilberto Mora, ¿no? El jugador. Sí, es hijo de Mora, sí, el que era. Sí, que fue mi jugador allá en Juárez. Exacto. Pero bueno, no en Juárez, no, perdón, en Jaguares. No de aquel, porque se confunde, te acuerdas que había otro Mora, Octavio, ¿no? No. ¿Te acuerdas de ese? Boleto. Sí, Octavio es el de la UDG. El de la UDG, ¿te acuerdas de ese Mora? No, ese no. Ese jugaba bien, ¿eh? Sí, bueno, Octavio Mora fue un jugadorazo. Sí. Pero bueno, volviendo o terminando lo de la parte táctica, ¿no? Es que a veces queremos que la selección haga cosas que no está capacitado. O sea, no tiene esa calidad. Para mí no tiene la calidad todavía para competir internacionalmente con primera o segunda línea. Sí. De selecciones. Claro.
Entonces, de repente nos frustra eso y cuando juegas con selecciones que sí tienes que ser mejor, pues nada nos deja contentos, ¿no? Y yo me incluyo, ¿eh? Yo me incluyo. O sea, selecciones donde tienes que ser mejor, te refieres a selecciones del área. Sí, del área. Porque no estamos hablando de selecciones top. No. O sea, sí. No. Y eso va también con las selecciones del área, que por ahí yo pienso que se han superado un poco la mexicana. Pero a ver, fíjate el ejercicio que te voy a poner. ¿No te gustaría ver en el Mundial que se juega en casa? Bueno, parte en casa, Estados Unidos, que juegas como local prácticamente. Este ejercicio, con puros chavos, lateral izquierdo, Mateo Chávez. Lateral derecho, Huescas. Te voy a dejar a los dos centrales, te voy a dejar a Johan y a... Yo me pondría a Edson como central. Edson y Johan. Luego pondría a Mora, pondría a Montiel, el de Pachuca. Digo, ya, o sea, para que veas a dónde voy, ya rejuvenecía estamos rejuveneciendo a la selección. Alexis, voy a soñar, Camberos, y ¿quién me falta? Me falta un contención, ¿no? O un centro delantero. Raúl Jiménez sería mi centro delantero. Y me faltaría Lira, no sé, por decirte algo. ¿Te gustaría o no? A ver, es atrevido. De que gusta, pero yo creo que no estamos capacitados todavía para eso. Todavía no. Para dar ese salto todavía no estamos capacitados y creo que le falta equilibrio. Equilibrio, ¿no? Porque pues un mundial pasas por cosas diferentes que también tienes que tener cierta experiencia para ir llevando al equipo, ¿no? Pero a ver, por ejemplo, lo de Chávez no es tan... Lo de Chávez no, porque aparte va a tener su fogueo en Holanda. Claro. Lo de Huescas también tiene su fogueo. Sí, no pudo asistir Huescas por el tema de disciplina que dijo pero Javier puede Aguirre. tener, sí, pero puede tener su fogueo en el extranjero. Son dos cosas que no me extrañaría que estuvieran. Ya. No. Lo de Montiel un poco más, porque de alguna manera todavía en el proceso que lleva no ha dado ese saltito que se necesita, ¿no? Ese saltito que ya dio Mora. Okay. Con haber jugado esta Copa de Oro. Creo que dio ese saltito. No es que ya esté listo, pero ya tiene más herramientas como para enfrentarse a un mundial. Bueno, pero ahora en el Mundial de Clubes hablaron muy bien de Montiel, ¿no? Sí. Hablaron muy bien. O sea, a lo que voy. Sí, está bien, pero ¿tú crees que no necesita todavía ratificarlo en el campeonato? No, sí, totalmente de acuerdo. Pero a lo que voy un poco, que te quería plantear con este ejercicio de imaginarme una selección joven que tiene talento. El apostar no tanto para el resultado, juegas en casa, ¿no? Puedes dar, no estoy diciendo que te des unos lujos porque yo entiendo futbolísticamente dónde se encuentra México, pero que hagas ese tipo de apuestas no pensando en este mundial, sino pensando en el otro proceso también. Pues lo puedes hacer, pero no corriendo tantos riesgos. Yo creo que lo puedes hacer y seguirlo mezclando. Irlo mezclando un poco para también, porque las derrotas catastróficas también te traen muchos problemas. O sea, y México tendrá que hacer un mundial. Bueno, histórico es lo que dicen los directivos, ¿no? Es lo que quieren hacer, ¿no? Pero ¿cuál es el histórico? ¿En qué lugar tendría que quedar? Pues supongo que pasar ya no sería quinto, ya sería sexto partido, ¿no? Sí, ¿en qué lugar quedaría máximo? Pues si llegas ¿Los primeros 8 o qué? Pues si llegas a esa instancia, sí, ¿no? Que sería para mí, ahorita sí, no lo creo. Yo tampoco lo creo, pero no nomás porque sean jóvenes o no sean tan jóvenes. Porque vuelvo a lo mismo. Si todos estos jóvenes, tú me dices, todos ya están capacitados para jugar ahorita en Europa y tener continuidad, dices, va. Sí te la firmo. Ok. Sigo pensando, y esto no me lo quitarán de la cabeza, y revisamos todos los equipos que han sido o han llegado a octavos de final. Todos, sin excepción, son equipos quizá con la mitad de jugadores en el extranjero, en Europa básicamente. En equipos y top. En equipos, no todos top, pero algunos sí. Sí, o todos, sea, todos. Tienen regularidad. Incluyendo Marruecos, en el pasado mundial. Incluyendo Marruecos. Que fue Entonces, o sea, salto de México debe ser, primero,
posicionarse en Europa, jugadores. Sí. Y después ya tener una cuestión táctica, una cuestión técnica y todo lo demás que ayude. Pero mientras no tengamos eso, ¿cuántos tenemos ahorita? Así en equipos está... Pocos. No, en top. Top. Si acaso solamente Santiago. Santi Jiménez. Solamente. Sí, bueno, Edson Álvarez está en una liga, es, top, pero no es un una equipo. Liga, pero no es un equipo no top. Es un equipo top, sí. Yo me refiero a equipo top porque Milán ha sido top. Sí. ¿No? Sí, correcto. Sí, no. Pues el único Fulham no ha sido top. El único es Santiago. Es Santiago, es el único. El único es Santiago. Y queremos a veces meternos a zonas o compararnos con equipos que ya tienen ese historial y que tienen toda esa ventaja. Tienen mucha ventaja sobre México todos esos. Entonces no ves un mundial histórico para México. No. Bien. Histórico no. Histórico no. O sea, un buen mundial. Un buen mundial, sí. A ver, vamos con el ejercicio de las fotos. Siempre hago ejercicio de fotos aquí. Te las pongo acá en la pantalla de acá. Pero contigo voy a hacer calificación de delanteros. Primero. ¿Por qué calificación? ¿Quién soy yo para dar calificaciones a un delantero? Un delantero histórico de Guadalajara. ¿Cuál era la especialidad de Yayo? ¿El cabeceo? ¿O qué? A mí lo que me dicen es que tenía buen cabeceo y que cubría muy bien la pelota. O sea, retenías bien. Retenía bien la pelota. Ver, me botaba mucho y retenía bien la pelota. Vamos con las fotos. Te voy a ir poniendo delanteros. Y tú me dices qué les ves de cualidades. Este es el primero que puse para la gente que nos escucha. Si quiere ver la imagen, vaya a mi canal de YouTube. Es Sepúlveda, Ángel Sepúlveda, de Cruz Azul, que estuvo convocado en selección. Tuvo pocos minutos, porque pues allí enfrente tiene a Raúl, tenía a Santi, Quiñones. ¿Qué te parece Ángel Sepúlveda como delantero? Ángel Sepúlveda me parece que se le pasó el proceso. En edades en las cuales tenía que dar el salto alto, no lo pudo hacer y que llegó un poco tarde a la selección. ¿Te ha sorprendido lo que ha hecho con Cruz Azul? Sí. Porque pasó por Guadalajara con Cruz también. Azul y también con selección, ¿eh? O sea, lo poco que ha jugado me ha sorprendido. Pasó por Guadalajara él también. Sí, claro. Por eso te digo que parte de su proceso no lo asimiló o no fue tan efectivo como yo lo hubiera esperado. Estuvo en Querétaro también. Sí, y recuerdo que en Querétaro, cuando hacía goles, hacía golazos también en Querétaro. Y a mí, sinceramente, de verdad. No está bien. Y a mí, sinceramente, sí me sorprendió a mí también. En Cruz Azul. A mí también. Sobre todo por la competencia que le pusieron, ¿no? Sí. Y desgraciadamente lo va a perseguir. Sí. Todos estos años. Obviamente está difícil. Porque ya no puede irse al extranjero para competir en igualdad de circunstancias. Ya no. Pero como características. No que no pueda, sino que ya no está en edad. ¿Qué le ves de cualidades a Sepúlveda? O sea, que digas. El disparo, creo que tiene un buen disparo sobre la marcha. O sea, tiene pase-gol en el cual si lo ponen de frente, o a veces no tan de frente, pero con cierto perfil, saca muy buen disparo. Creo que por su físico de repente pelea bien la pelota por arriba. Hace esas cuestiones, ya sea para prolongar o para retener, para ambas cosas. Pero difícilmente estará en el Mundial, ¿no? Luego, muchas cosas pueden pasar, pero... Sí, es que a él va a depender mucho de lo poco mucho que haga en su equipo. Sí. Porque quizá Santiago y Raúl a lo mejor no hacen mucho, pero por el equipo donde están, ya con eso. A ver, vamos con el siguiente delantero. Henry Martín. Rematador. Que siempre está oportuno en el área. Que las puede empujar de todas. Que cuando se bota un poquito la cubre muy bien. Y sí se nota cuando no ha estado en América, ¿no? Cuando ha estado ausente, que ha tenido lesiones, sí se ve la diferencia, sí, ¿no? de que el equipo baja en su potencial, sí se nota. Sobre todo este último torneo. No sé por qué, obviamente por las lesiones, pero dicen que pues, a lo mejor no es tan del agrado de Javier Aguirre. No sé si es cierto o no sea cierto. No sé si hubo un conflicto ahí, pero... Es que, ¿sabes qué? Él es calidad si anda bien, es calidad de selección, ¿no? Pero también cuando uno es muy rematador, necesitas tener mucho parque. Y no hay. En la selección no hay parque, ¿no? Ya. Sí. Tienes que eficientar mucho las pocas oportunidades. Pero también son oportunidades quizá más en el juego, no tanto en llegar para nomás empujarla.
Y yo creo que esa es la desventaja de Henry. Bueno, vamos con el siguiente delantero. Era Henry Martin para la gente que nos escucha. Los americanistas que escuchan. Ahí está. Santiago Jiménez. Que tú decías, el único futbolista mexicano en un equipo top, Santiago Jiménez. Y él sabe que va a tener otro tipo de Otra competencia. obligaciones, competencia de lo que vivía en el fútbol de Holanda. ¿Qué le falta a Santi Jiménez? Porque después de esta Copa Oro, pues está más que claro que el 9 para Javier es Raúl, Sí. ¿no? Pero ¿qué crees que le ha faltado en selección, sobre todo a Santi? Además de minutos, ¿no? Bueno, pero pues sí, pero si no los tienes, porque a pero lo mejor, cuando lo ves en la cancha, ¿qué le falta o qué dirías que tiene que trabajar más? yo creo que tendría que sacar más ventaja por su parte física en el cabeceo. Ser un jugador más letal en el cabeceo. Ahora, son cualidades que tampoco no es que te aparezcan así nomás. Las tienes que trabajar. Las tienes que trabajar, pero también tienes que tener cierta cualidad y para tener ese cabeceo, que yo creo que un centro delantero de esa estatura tendría que explotarla mucho más. Creo que el disparo con la pierna derecha para complementar bien su capacidad de disparo, creo que le falta un poco. Y lo mejor para mí, de lo mejor que tiene es que se puede tirar, que puede ganar pelotas a velocidad. Cuando la pelota va en desventaja, él puede superar y ya después conseguir el gol. Técnicamente ha crecido mucho, ¿no? Obviamente estando en Europa. Sí, no, y mira que a mí me tocó mucho de su proceso en fuerzas básicas. En Cruz En la Azul. 17, en la 20. Es un jugador que se ha ido haciendo también en fuerzas básicas, que yo creo que a lo mejor le faltó un poquito, pero en Cruz Azul se le debutó. Para las cualidades que tenía, pudo habérsele debutado antes. Antes. Sí. Ok. Y él hubiera madurado en primera división. Pero no está mal, creo que llegó en muy buena edad y también es un jugador que necesita parque, también necesita, pero no es el rematador y listo. Él se gana mucho las pelotas, pero podemos compararlo con otros cuando le faltan otras cuestiones. A ver, vamos con el siguiente. Raúl Jiménez. Raúl, sí no necesita tener mucho parque. Igualmente las puede crear él. Igualmente tiene contundencia. Creo que incluyendo hasta los tiros libres, que ya ha hecho algún gol. Sí, ya te empieza a especializarse en eso. Pero que no necesita que esté ahí para empujarla. O sea, para mí Raúl es poco de empujarla. Es más bien de crear la jugada. Pero ¿no te parece que...? Es más bien de explotar el espacio también. Sí. Yo recuerdo que incluso algún técnico lo puso hasta por los costados. Por los costados, ¿no? Sí. En el campeonato olímpico llegó a jugar así, un poco por un costado. Por un costado. Porque jugaba Oribe Peralta de centro delantero. Jugaba Oribe. Entonces él tenía que recortar y lo hizo bien, ¿eh? Yo por eso siempre he dicho que Raúl puede caber en cualquiera de las dos bandas. Tiene esa capacidad. ¿Técnicamente es el más completo? Hoy día sí. Sí. Ese gol que hizo contra Estados Unidos, o sea, el momento en que saca su disparo, el momento en que decide hacerlo, o sea, no fue nada fácil sobre la marca, y soltó un rayo, ¿no? Digamos que a Raúl, hablando de selección y de mundiales, no ha llegado, por ejemplo, el mundial anterior llegó tocado, llegó lesionado. No ha tenido esa suerte, no se ha combinado. Creo que si se mantiene, como lo hemos visto, al nivel que yo sinceramente pensé que no iba a recuperar después del golpe en la cabeza, creo que si se mantiene, pues él tendría que ser el delantero titular, ¿no? O sea, a menos que decida Javier Aguirre otra cosa, pero... Sí, pero yo creo que afortunadamente hay otros que pueden darle competencia, ¿no? Y eso va a hacer que él se supere todavía más. Pero sí, tendrá que... la titularidad, para mí, se va a definir en Europa. En Europa. De los centros delanteros. Se va a definir ahí.
Sí, de repente cómo le vaya a cada quien. A Santi y a De Raúl. repente, en qué momento, porque son muchos de momentos en selección, ¿no? Sí. Oye, que el buen momento y que esto y que aquello, pues el buen momento no debe ser un mes o dos, debe ser todo un campeonato. Sí, porque nos quedó claro que Javier no va a jugar con 2 delanteros. O sea, lo hizo como en algunos partidos, creo que fueron 2. Por los rivales que se prestaban. Exacto. Pero jugando contra otro tipo de rival, no vamos a ver 2 delanteros, ¿estás de acuerdo? No es difícil. Yo sigo pensando en que su formación va a ser un 4-2-3-1 4-2-3-1. o un 4-3-3. Bueno, pues ahí está Raúl Jiménez, que también, por cierto, en la foto, él va por el récord de Javier Hernández, de líder goleador en la selección. Creo que lo puede superar. Vamos con la siguiente foto. ¿Tenemos una más de delanteros o ya? ¿Ya no? De delanteros ya no. Bueno, quedamos la de delanteros. Vamos con fotos que le pongo bueno, antes de pasar a las fotos, hablabas de tu etapa de directivo que tuviste, te tocó Santi. Sí. ¿Cómo fue tu etapa de directivo? ¿Cómo la viviste? ¿Te arrepientes de algo? Si te dijeran, Yayo, ¿qué cambiarías de cuando estuviste como directivo? Mira, tuve 2 etapas. La primera, creo que se eligió bien en muchas cosas. Fue un grupo que se fue conjuntando, sin grandes estrellas, pero fue un buen grupo. Y se lograron 2 subcampeonatos. Con Cruz Azul, las con dos Cruz etapas. Azul, ¿no? dos finales seguidas. Marcarían una de esas, ¿no? Marcarián y Benjamín Galindo. Correcto. Hasta en el cuerpo técnico fue muy buen complemento, creo yo, ¿no? Y creo que en ese tiempo estoy satisfecho. Creo que en ese tiempo agradó lo que se hacía. Y los resultados, pues vamos a ver, y vuelvo yo a lo mismo que siempre discuto. Si lo único que importa es el título, pues entonces no hay discusión. Pues el que no lo logra, sobre todo con equipos importantes, pues ya no tiene razón, ya todo está mal hecho. Y yo creo que no, yo creo que se empezaba a construir una cuestión, ¿no? Y en la segunda etapa sí, no la pasé nada bien. La segunda etapa, creo que el equipo no terminó. El equipo, y mira que no lo digo con la gente, porque creo yo que hubo técnicos que empataron bien con el público. Pero los resultados nunca fueron los esperados. No acompañaron, no fueron los que la gente esperaba, ni los que yo esperaba, mucho menos. ¿Te frustraste? O sea, ¿te frustraba? Digo, ya a mí me tocó de primera mano porque pues, había sido nuestro compañero en el Inter, luego te fuiste otra vez de directivo, y veíamos, nos tocaba, recuerdo que nos tocó entrevistarte un par de veces y se notaba, ya de repente como que estabas a la defensiva, ¿no? ¿O no? Pues cuando tienes mucha crítica, pues siempre uno piensa que es... ¿Que es personal? ¿Lo ves personal? No, personal no. Que no tiene mucho la razón, ¿no? O sea, uno pensaría. Y es normal, pues quizás se me notaba más en algunos casos que otros. Sí me frustraba, sí me dolía mucho, porque la verdad que es una institución ejemplar. Es una institución que siempre tuve todo al alcance. Quizá lo único que yo reclamaría un poco sería la inversión. Cuando a mí me tocó en esa segunda etapa, la inversión que se hacía en Cruz Azul no era la misma como para competir a equipos como Monterrey, Tigres, América. Sí. Entonces yo sí quería competir a ese nivel, pero nos hacía falta más inversión. Y nunca hubo la posibilidad. O sea, ojalá. ¿Qué hubieras hecho diferente? Ahorita sí te pregunto, ¿qué hubiera hecho diferente? Bueno, hubo varios jugadores que en el momento se fueron a ver y a mí se me hacía que eran los ideales. 5 o 6 jugadores donde te marcan la diferencia. Tener un plantel ya más redondeado te marcan la diferencia.
Y yo me acuerdo que tampoco eran las grandes cantidades, así como para lo que pagaban otros clubes. Pero tampoco no es pretexto, ¿verdad? Yo creo que al nivel que fuera nos quedamos cortos y yo no logré amalgamar un plantel que por lo menos yo sintiera que estaba capacitado para pelear lo que la gente esperaba de ellos. Oye, a ver, en este tema, y te lo tengo que preguntar porque incluso creo que en aquella ocasión que te estábamos entrevistando, y te lo pregunto ya tiempo después, que es un tema que siempre salía con Cruz Azul, no nada más cuando tú estabas. Históricamente siempre ha salido con Cruz Azul, que se ligaba mucho a Carlos Hurtado, que yo no tengo ningún tema en ese, o sea, esto de los promotores o el nombre de Carlos Hurtado, creo que para mí, a veces se sataniza demasiado cuando pues, es una labor, ¿no? El promotor siempre ha existido, etcétera, etcétera. Pero te lo pregunto porque siempre surgía el nombre de Carlos Hurtado con Cruz Azul. Y estuvieras tú o no estuvieras tú, ¿qué tan cierto, no era cierto? Si estaba, influía, no influía, estaba ahí directamente, tú nunca tuviste trato con él y si lo tenías, pues, digo, por ejemplo, aquí le pregunté alguna vez que vino Alex Aguinaga y me dijo, pues sí, es mi amigo, lo conozco, tal, sin problema, pero si era tanto como se decía que el control o no. Digo, te lo pregunto ya años después para saber si había algo, no había algo, tú lo viviste, no se vivió. ¿Cómo es esa situación? Mira, yo el tiempo que estuve en Cruz Azul, nunca tuve una relación promotor, director deportivo con Carlos Hurtado. Nunca. Pero sí tengo que decirte que yo soy de las personas que más admiro en el fútbol. O sea, sí lo conoces. Claro que lo conozco. Okay. Por supuesto que lo conozco. Yo lo conocí desde que estaba en Chivas. Que no era ni promotor ni nada, pero en Chivas él estuvo y participó mucho en el campeonato. Él fue artífice de que llegara el Wendy Mendizábal, de que también llegara Galindo, etcétera, pero etcétera. ¿estaba metido ya como tal, como promotor o nada que ver? Pero es que metido, ¿qué es? O sea, como promotor, pues, o ya se dedicaba a eso. Es que o él siempre. Ya era promotor, claro, por supuesto. Claro, o sea, pues él sí, él es que inició. Estar metido, ¿qué es? Yo lo que digo es, si tú, cualquier promotor, cualquiera, lleva jugadores a un equipo para ofrecer y todo, pues no hay otra manera, ¿no? No, él sé que él empezó. No hay otra manera. Alguna vez yo tuve una plática muy interesante con él, telefónica, porque no da muchas entrevistas, el señor Hurtado. Estuve platicando 2 horas con él hace muchos años. Y él me empezó a hacer la historia que empezó en los finales de los 70s en el fútbol mexicano, en el medio. O sea, yo lo conocí en selección nacional. En el 80 y tantos, 83 por ahí. Pero él, o sea, tú cuando eras futbolista te manejabas con alguien o tú directo. Yo nunca he tenido un promotor. No se usaba. Yo nunca me vi como, a ver, que una gente ajena me promueva. Nunca lo vi como tal. ¿Nunca lo necesitaste? Nunca, pues no sé si hay gente y capaz y gente muy capaz que sí lo necesitó. Y que también le fue muy bien con otro promotor. Yo, como tú dices, yo tampoco satanizo ni a él ni a nadie. No. Hay buenos y malos, irregulares, lo que tú me digas. Pero sí te puedo decir que es amigo mío, por supuesto, y que yo le admiro muchas cosas. Muchas cosas. No, y está bien. Digo, pues cada quien elige a sus amigos y cada quien elige a la gente que le reconoce ciertas cuestiones. No, a lo que pero iba. Yo te digo, tanto futbolísticas como de la vida en general. Ok. Y a mí quizás lo segundo es lo que más me impacta. Sí. Como persona, como lo que es, ¿no? En el día a día. Sí, en general, sí. No, te preguntaba porque, o sea, yo creo, o sea, en el tema de, sobre todo en Cruz Azul, pero no más en Cruz Azul, en distintos equipos se mencionaba el nombre, y no más de Hurtado, y puedo mencionarte otros promotores, Lara, varios que sonaban en esa época, ¿no? Bueno, a mí me lo mencionaron mucho en Cruz Azul. En Cruz Azul. Porque, o sea, cuando sonaba el nombre por eso te decía que si te frustrabas un poco, porque a lo mejor la prensa se va a veces a otras cuestiones
que conectas con el mal funcionamiento de un equipo y... O sea, pues con el malo o con el bueno. O con el bueno, claro. Bueno. Sí, Pero porque no, claro, no, cuando hay buenos jugadores, ¿a quién conectas? Ah, mira, pues el promotor trajo sí, buenos pero, futbolistas, ¿no? No, sí, pero no, la verdad, tampoco digo que me alegraba mucho, pero pues hasta ahí tampoco no podía estar con ese pendiente o con esa situación, ¿no? Pues, entiendo que hay mucha gente que es un tema atractivo y que le sacan mucha ventaja. Entiendo eso. Pero una cosa es entenderlo y otra cosa es comprenderlo, ¿no? Hasta ahí dejo el comentario, pero sí, ahorita que me estás preguntando, yo te lo quiero decir. Sí, es mi amigo, sí. ¿Está bien? Es una persona que yo admiro mucho, que le reconozco mucho y que fuera del fútbol me ha ayudado muchas cosas. En el fútbol nunca tuve absolutamente en ningún equipo alguna conexión con él. Con él. Está aclarado el punto. Y en el tema, digo, decías que tu segunda etapa con Cruz Azul fue complicada para ti, la sentiste más complicada. Sé que además te llegó a afectar el tema de salud, ¿no? O sea, sí te afectó, vamos. O sea, pero no. O no fue tanto por ahí. En Cruz Azul no sé. Después tuve un problema, pero bueno, todavía estaba en Cruz Azul, es cierto. No, a lo mejor sí, tiene que ver, ¿no? La primera vez, pero pues no lo sé. O sea, ahorita, si alguien... Ahí... ¿A qué me refiero? Oye, perdón que te interrumpa. Que si viene un equipo y dice, oye, pues, tu experiencia, ahí está tu currículum, lo que has hecho, ya nos interesaría que fueras director deportivo de X equipo. No, creo que yo estoy... ¿Lo tomarías o ya...? Ya estoy por otras cosas en el fútbol. Yo creo que por todo lo que he vivido, por todo lo que he pasado en diferentes etapas del fútbol, de técnico, de jugador, de director deportivo, ahora de analista, creo que ya estoy en otra situación más allá de estar completamente metido, ¿no? O sea, ya no me veo con otra actividad, A lo mejor como asesor. No sé. En fuerzas básicas, todo eso. A mí me apasiona mucho lo de fuerzas básicas. No, y te digo como asesor porque, a ver, y lo comparto con toda la gente que nos ve, la gente que evidentemente sintoniza todas las noches La Última Palabra. Yayo es un gran conocedor del fútbol internacional, de Sudamérica. Te gusta seguir futbolistas, yo sé que lo sigues. Sé que cuando aparece ahí un buen futbolista ya lo tienes ubicado. Por eso te decía que a lo mejor si alguien ya y te dice, ay, pues, como asesor, echamos la mano o visoreando jóvenes, no sé. O sea, sí, bueno, una etapa distinta. Puede ser, pero tampoco voy a echarme halagos ahorita, ¿no? De lo que tú estás comentando. Puede ser. Si lo ves bien, pero te gusta. Sí, pero a mí me llama mucho la atención formar y crear. Que esa es una parte que yo creo que a Guadalajara le ha faltado explotar. A Guadalajara y a muchos otros equipos, pero Guadalajara por sus obvias raíces, pues necesita más de esto. Pumas, lo han olvidado. Pumas. ¿No? Sí, bueno, Pumas porque tiene ya un pasado muy relacionado con esto de fuerzas básicas. Con la cantera. Muy, muy relacionado. Y ahora, pero son tareas que todo el mundo queremos cosechar antes de sembrar, ¿no? O sea, no es que al año ya vaya a pasar. No es que sea instantáneo esa ventaja o esa posibilidad. Es varios años, tener paciencia. Y ese trabajo a mí me gusta particularmente. Yo ya, dentro de las presiones y todo del fútbol, creo que ya las tuve. Algunas buenas, otras malas o muy malas. Y ya me siento yo en otra situación. ¿Qué tan distinto, por ejemplo, en cuanto a ayudar a un director técnico que la viviste también como asistente, a la parte directiva, cómo las comparas? O sea, son presiones distintas, evidentemente, pero... Sí, o sea, presiones distintas, como auxiliar técnico, es todo lo relacionado con la cancha, casi todo, no tanto con la organización, no tanto con alrededor, sino es todo en la cancha, ¿no? En qué puedes aportar, cómo puedes ayudar, en qué puedes colaborar.
todo eso, ¿no? Si te encuentras un director técnico que sea medio aferrado a sus ideas y que no escuche, que me imagino te pasó, ¿no? Pues mira, a mí me tocó Flaco Tena, Fernando Quirarte Benjamín. y Chepo en selección. Benjamín estuvo, No, pero como directivo. Benjamín fue mi auxiliar más bien. Fue tu auxiliar. En claro. Chivas. Sí, claro. Después, yo como director deportivo fue el auxiliar de Marcarián. Correcto. Y después como director deportivo Técnico. fue técnico de Chivas, ¿no? Pero fuiste auxiliar de Quirarte, ¿no? Sí, auxiliar de Quirarte. Yo ¿Sí te escuchaba el sheriff? no, muy bien. A mí, yo le estoy muy agradecido a Fernando, porque me dio campo para yo explotar las cuestiones que pensaba podían ayudar al equipo. Siempre muy respetuoso de todo. Fernando también es un tipo muy intenso, muy cómo no. Muy vamos para adelante. Y siempre me dio mi lugar, ¿no? Hicimos, en aquel entonces, un paréntesis rápido, hicimos un equipo muy importante. Era Fernando técnico, auxiliar Eduardo Ramos, fue un central en Toluca, un gran central en Toluca, y después en Chivas. Ahí lo conoció Fernando. Era yo, el otro auxiliar, y el Plátano Hernández era el preparador físico. Plátano Hernández. Y la verdad hicimos un equipo muy completo, pues duramos 5 años. En esos 5 años calificamos en los 5 años, fuimos campeón una vez, subcampeón otra vez, y no con ese potencial económico, ¿no? Sí, Estaba Memo Cantú en ese entonces. Memo Cantú era el presidente. Era presidente. No, él era claro. presidente. Era sí. presidente, cierto. Entonces, pues ha habido de todo, ¿no? En esta situación y a ver, al final siempre sacas un resumen de las cuestiones. Yo ahora ya saco resumen de mis actividades, de todas. Jugador, entrenador, director deportivo. Analista todavía no, Ando apenas en eso. Es que prácticamente ya pasaste pues, todas las facetas. Todas las facetas. Ya. Entonces, en esas 3, en las que sí ya pasé, y hay mucha gente que dice es que yo no cambiaría lo que hice, yo no cambiaría por nada. Yo sí. ¿Sí? Yo sí. ¿Qué? ¿Qué cambiarías? No, pues ahorita son cosas un poco más largas. O sea, como técnico, cambiaría mucho la relación que tuve con Jorge Vergara, por ejemplo. Okay. Porque él era su primer técnico era yo. Claro. O sea, tú fuiste el primer, recién había comprado. Tú fuiste el primer técnico de Jorge Vergara. Bueno, claro. había sido Daniel Guzmán, pero Daniel Guzmán ya estaba con el otro dueño. Sí. Entonces nomás terminó él y oficialmente yo fui el primero. Con Jorge. Y No, porque aparte una visión distinta, o sea, en paz descanse don Jorge Vergara, pues tenía otra visión. Sí. Se empezó a meter más en el mundo del fútbol. Pero a mí eso no lo voy a decir por ninguna cuestión, simplemente porque así fue. Me faltó más capacidad para comprender que era su primera experiencia y que yo podía ayudarlo en esa parte y que él podía ayudarme en la parte de otro tipo de situaciones que él manejaba en empresa, ¿no? De una parte más empresarial. Y no, yo, pues como siempre, no, yo tengo la verdad, yo esto, yo aquello, y no estoy de acuerdo en eso, sin conciliar. Ya. Me faltó conciliar las cosas, así es. ¿Alguna vez se lo dijiste después a él? No. ¿No tuviste chance de platicar con él? No tuve chance, pero sí hubo una oportunidad. Cuando yo era auxiliar, tuve oportunidad de ir a dirigir a Chivas. Me ofrecieron Chivas. ¿Y qué cuando pasó? el presidente era Rafa Ortega. ¿Y qué pasó? Y la esposa de Jorge Vergara estaba muy metida en el equipo. Pues me lo ofrecieron y todo. Y al final decidí seguir como auxiliar en la selección. ¿Preferiste quedarte ahí? Pues yo me sentía con un compromiso con Chepo y todo, ¿no? Más allá de que fuera útil o no, me sentía con ese compromiso y yo no quería hacer nada donde desestabilizara al grupo, porque siempre se van a hablar cosas, ¿no? Sí. Siempre se hablarán cosas y fue la posibilidad que pude haber tenido contacto con él. Sí, pero era más con el presidente y todo, ¿no? Ya. Pero no hubo más oportunidad. Qué bueno que nos cuentas, como tú dices, no todas las personas dicen, cuando les preguntas, ¿te arrepientes de algo?
hay gente que dice no. No, yo sí. Bueno, No, yo está sí. bien. Bueno, está bien. De muchas cosas. Y qué bueno, es válido reconocerlo. Vamos con las fotos. Ya estamos por terminar. Te pongo otras fotos y tú me dices a ver qué piensas. A ver qué te viene rápidamente a la memoria. Así, Pues, le puse sin mi... es tu padre, ¿no? Sí, El ingeniero de la torre, para la gente que no se escucha. Fui a mis fotos a investigar algunas fotos buenas con varias de los trofeos que ganó el Guadalajara en esa época de gloria, ¿no? Del famoso campeonísimo, ¿no? sí. Si te pongo esta foto y qué memorias te vienen o qué es en lo primero que piensas. Que es una parte esencial en la consolidación o no consolidación, en la historia del Guadalajara. Es una parte esencial que supo, creo yo, porque pues en ese tiempo, ¿no? Que supo entender muy bien la labor que hacía, porque te digo, era técnico y era técnico, era psicólogo, era padre, Papá, era esto, era sí. acá, era de todo, ¿no? Y creo que tenía todas esas cualidades, ¿no? Y es un orgullo, o sea, quizás siento un orgullo. Y viendo la foto, no, yo no sabía que la tenías aquí, ¿eh? Pues ya sabes que aquí. No, esa Estamos foto todos. Sí. me gusta mucho, ¿no? Es muy bueno. Porque ahí representa lo que es Guadalajara. Sí. Ahí se representa lo que es el campeonísimo. Sí. Eso es lo que me viene a la cabeza. Bien, vamos con la siguiente imagen. Mira nada más, también me fui a sacar, parecían rockstars los de la torre. En la foto está Yayo, Chepo, Néstor. Así es. Los primos. Sí. La gente que no sabe, Yayo es primo de Chepo y de Néstor. Sí. Familia también futbolera. Sí. También, a ver, hablando de lo que te pregunté cuando iniciabas, que si tú creciendo ya te veías, tú veías a tus primos también que les gustaba, o sea, ya era de familia, desde chavos traen o no. Yo creo que Chepo sí lo traía, ¿eh? Néstor, ¿no? Néstor y yo éramos quizá un poco, o sea, Chepo tú le veías que su deseo era ese, que su mentalidad era esa y que iba a sacrificar muchas cosas por ser futbolista. Néstor. Bueno, es que tampoco sería hablar. Yo. Sí, lo que veías tú. Lo que veía. Sí. Y lo mío, lo que yo sentí en ese momento, ¿no? Y si te digo de Chepo y Néstor, ¿quién tenía más calidad? Me metes en un. Te meto Pero problemas bueno, familiares. no lo digo yo, eso es así. Creo que Chepo tenía más calidad. A mí me encanta. A mí, como futbolista, Chepo tenía era mucha calidad. de mis preferidos. Ahora, Néstor tenía la capacidad de definir en situaciones muy adversas. Néstor era un gran definidor. No, Chepo tenía una técnica. No, sí, por eso. Técnicamente le pegaba muy bien. Más derecha que zurda, pero le pegaba muy bien. Tenía visión de campo. Sí, en calidad no superaba. Hasta alguna vez la hizo de portero con selección mexicana. Casi nada. Se tuvo que poner de portero el Chepo de la Torre. Que a ver si le dices que venga. Un día lo invitamos aquí al expuesto del pues buen Chepo. Tú nomás me avisas. Bueno, Néstor lo pasa, están en Guadalajara. Sí, también el Sheriff. Está pendiente la invitación al buen Sheriff. Entonces, yo les pasaré el recado. Por favor, diles que acá los esperamos. Está bien. Que así te digo una palabra que te venga al ver esta imagen. Que digas. Yo creo que teníamos diferentes concepciones de lo que era el fútbol. Digo, porque debe ser también bonito ver a la familia llegando al mismo club, a un club como Guadalajara, con el apellido de la Torre, y estar ahí los tres, ¿no? Claro. No, pues es una parte también de orgullo, ¿no? Pero yo creo que cada quien tenía una diferente manera de observar el fútbol y de entender el fútbol y de participar en el fútbol, de las tres cosas. Y todos han probado facetas distintas también del fútbol, ¿no? Sí. Digo, no tan Chepo se ha consolidado más como director técnica, sí, como director tuvo técnico. mucho éxito desde un principio. Néstor. Y eso le dio posibilidad. Néstor más en la parte también directiva, ¿no? Néstor más en la parte se metió desde un principio. De hecho, Néstor
fue el que generó todo que yo fuera a Chivas. Ok. Néstor me lo ofreció. Todavía me acuerdo, una vez yo estaba de auxiliar en Santos. Y ahí me dijo el plan que tenía y todo eso. Y ahí fue la conexión. Feliz de la vida. Siguiente imagen. Te puse ese logotipo del Jerez. Sí, uno de mis errores de los que yo Digo, te puedo decir. A ver, ¿por qué error? ¿Te fuiste a probar o no? Porque, a ver. ¿Cómo primero, estuvo la historia de Jerez? Sí, te la voy a decir. Primero, en ese tiempo no se usaban promotor. Bueno, no sé si en otros ámbitos más importantes se usaban, pero a mí, en lo que yo me manejaba, no había promotores, no había nada. Pues nada más déjale, comento a la gente A mí, que nos está escuchando que la foto es de el logotipo del club Jerez de la Frontera. Exactamente, Deportivo Jerez. Deportivo Jerez. Entonces, a mí me contacta un restaurantero español que era amigo de mi papá. Ok. Y me dice, a ver, hay esto, mira, yo conozco un técnico que está en segunda división, que es el Jerez de la Frontera, de apellido Irulegui, que es muy amigo mío porque eran del mismo pueblo, eran de Eibar. Eran del mismo pueblo y me dice, yo le hablé de ti, ando buscando un centro delantero, yo le hablé de ti todo eso y le dije que tú tenías la posibilidad. Me lo dice y todo, yo me pongo en contacto, ni siquiera me hablan, o sea, yo me pongo en contacto con el presidente, ya me explica cómo está la cosa, tal, y empezamos a negociar. Yo también estoy negociando con el club. ¿Tú directamente? Yo directamente, aquí no había nada. Y tampoco nada de que déjame ir a visitar para ver y para yo firmar y luego ver, no. Era así, era irte, sí. Y dije, bueno, pues vamos viendo, ¿no? Entonces, pues ya se dio la situación y decido ir, ¿no? Para eso, entre que estoy arreglando y decido ir, pues lo de siempre, ¿no? Mucha gente, pero ¿cómo a segunda división? Tú y esto y aquello. O sea, como que veían que era poco para mí ir a segunda división en ese momento. Y era un club pues relativamente joven también. Pero yo dije, no, mi idea era pertenecer ahí y en poco tiempo que algún club me viera y ya pasar a primera división. Ese era mi. De hecho, yo cuando salgo para Jerez, en ese mismo avión iba a Chepo. Ah, claro, porque Chepo iba para Oviedo. Sí, claro. Claro, se fueron juntos. Claro, él en primera, yo acá. Yo acá sí. con la gallola. Y ya. Entonces, llego yo a Jerez, pues ya me presentan y todo, yo sin haber firmado ni nada. Digo, pues ya, todo. Llego a la pretemporada, directo a la pretemporada, ahí estábamos y todo. Llegué con cierta lesión, yo estaba mal del pubis en ese tiempo. Y ahí estaba, pero ya poco a poco iba agarrando, y entre que se agarraba, no agarraba y todo, hubo algunas cuestiones administrativas que no se me estaban cumpliendo. Y yo dije, pues, ¿qué tengo que andar así sufriendo acá con estos? Pues yo me regreso a Guadalajara y en Chivas y todo. O sea, yo creo que fue una mentalidad incompleta. O sea, tu arrepentimiento es que te pudiste haber quedado Sí, ahí. sí, que yo digo, pero ¿por qué tuve que...? Lo peor que me hubiera pasado era tener esa gran experiencia allá. Claro. En todos los aspectos, personal, profesional, tal, lo que tú me digas. Y si al final no me iba bien, regresabas. Regresas y regresas con más fuerza. Sí, porque te ibas para allá y ya te daba otro estatus, aunque fuera segunda división. Sí, claro. O sea, te desesperaste. Pero me empecé con esa idea y todo eso, me empecé a desesperar y dije, bueno, pues, ¿qué voy a andar sufriendo aquí? Mira, ya salieron dos cosas de las que... Falta de mentalidad. Fíjate. Falta de mentalidad. Ha sido muy honesto, Eduardo. No, pues es que... vamos con la siguiente imagen. No hay de otra. Omar Bravo. Bueno, a Omar Bravo le tengo mucho cariño, la verdad, fue mi jugador.
no me tocó, pues no, yo era mucho más grande, pero era un jugador que le costó mucho trabajo llegar a donde llegó. Me parece de Sinaloa, ¿no? Sí, y bueno, sí. Vino a Guadalajara, sufrió todo el proceso, estuvo ahí y fue escalando poco a poco. Cualidad de Omar Bravo como delantero. Lo que mejor tenía Omar. Tenía una gran velocidad y un disparo en carrera muy efectivo, y también cerraba segundo poste. Era Muy completo. Esos que cierran la pinza, ¿no? Por atrás. Me acuerdo cuando estaba Ramoncito Morales. Sí. No, hombre, era una pareja que se complementaba muy bien. El histórico. Técnicamente no era tan bueno con la cabeza, pero la velocidad le daba otro tipo de juego, ¿no? Aparte, a veces jugaba cargado a la derecha, a veces centro delantero, etcétera, etcétera. Pero era un jugador que a base de velocidad, también tenía muy buena mentalidad. Es un cuate con una muy buena mentalidad, dispuesto a todo. Y que yo creo que todo lo que consiguió, pues muy, muy, muy meritorio, ¿no? A ver, ahí está el buen Omar Bravo en la foto. ¿Cambiamos de imagen? Ahí está. ¿Esto qué es? Esta imagen es la foto después de haber conseguido la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres. Es el equipo que consigue la medalla de oro. Ya decías, tú mencionabas a Raúl Jiménez. En la foto está Salcido, que era de los refuerzos, Chuy Corona, está Diego Reyes, Oribe. Está Oribe, está... Es que todos estos tuvieron mucha historia, ¿eh? Está Iramier, está HH, Herrera. Quizá el único que se quedó trunco fue el Chatón. El Chatón, que pintaba muy bien. Enríquez. Diego Reyes, ahí está. Diego Reyes, Giovanni Dos Santos. Sí, no era... Tú fuiste parte de ese cuerpo técnico, Luis Fernando Tena, como director técnico. ¿Qué es lo que más recuerdas de este momento histórico para México? Yo lo sigo diciendo que para mí es el máximo logro, una medalla de oro, más ganarle a Brasil en la final, que nadie daba un centavo por esa selección. ¿Cómo llegó esa selección también? ¿Con qué te quedas de esa experiencia? Lo que más recuerdo de esa experiencia es que en la final creo que hicimos el gol el minuto 3, 4, 5, no me acuerdo. Sí, fue... Pero fue muy tempranero. Fue tempranero. Y yo ya estaba deseando que se acabara el partido, ¿no? Desde ese minuto. Porque era Brasil, era... pues las posibilidades de inicio eran pocas las que nos daban, ¿no? Sí. No nomás en el torneo. Fue en todo el proceso. En todo. Fue en el torneo y fue en la final. O sea, siempre nuestras posibilidades eran mucho menores, ¿no? Y ahí el mérito. Entonces yo recuerdo eso, recuerdo el grupo, recuerdo... Marco Fabián estaba ahí. Lo bien que se llevó. Sí, también, claro. Marco Fabián. Digo, perdón que te interrumpa, hablando de Marco Fabián y ese proceso tan turbulento, vamos a decirle, ¿no? Porque habían separado a Marco Fabián, ¿te acuerdas? por indisciplina. Sí. En aquella Copa, que fue Copa América, ¿no? No, pero bueno. Que se separó el grupo. Había sido un giro, no sé si fue en Ecuador o fue por ahí. Correcto, pero él estaba ahí. Hubo algún partido, sí estaba. Él estaba ahí. Y recuerdo porque fue de los separados, ¿no? Pero luego regresó muy bien Marco y el grupo en general, sí, ¿no? Todos. Y bueno, pues te decía yo del grupo, ¿no? Ahora, pero yo es lo que siempre digo cuando dicen, no, es que el grupo que teníamos, pues sí, no hay logro que no se consiga si no había un gran grupo. No hay logro que no se consiga. Tiene que haber esa base para que se consiga algo superior a lo que tenías planteado. Y lo que se consiguió ahí fue impresionante, la verdad. Yo me acuerdo, estaba a 2 metros ahí de la cancha en Wembley, porque, bueno, yo no podía estar en la banca. En los Juegos Olímpicos, pues son más 18 los que pueden estar ahí. Sí. Pues había un auxiliar, un técnico, un masajista, un doctor y tal. Y el auxiliar en ese tiempo era Chava Reyes. Chavita Reyes. Chava Reyes era el director. Y bueno, yo es lo que siempre les digo, ¿cuál es el éxito de Luis Fernando? Bueno, para mí el éxito mayor es que es un director técnico.
que sabe repartir, sabe elegir bien, entiende en qué área uno puede ser más útil, todo eso, y no tiene ningún celo, ni tiene ningún problema en que todo se reparta. Al final él dirige, al final él decide las cosas, pero tomando en cuenta todo lo demás. Y bueno, pues... O sea, sabe delegar. Sí. Lo hace muy bien. Lo hace muy bien. Pues pero no nomás delegar y escoger a las personas, sino sí. aparte darle el espacio. ¿Y la relación con el futbolista? ¿Qué tal es? También es... Fantástica. Fernando maneja eso lo maneja muy bien. Como pocos. Aparte, ahora que mencionas Wembley, recuerdo que todo se fue acomodando para que México jugara ahí, sí. ¿no? O sea, jugó ahí en Wembley, era como su casa. ¿Sabes qué? Hicimos una gran gira nosotros, ¿eh? Primero fuimos a España a jugar con los japoneses, no me acuerdo con quién más. Luego ya nos empezamos a meter a Inglaterra. Jugamos en Cardiff. Donde jugaron Jugamos en Cardiff y Newcastle, creo. Que ahí jugaron, sí. Que ya terminamos haciendo una buena preparación. Que ahí ¿Sabes qué ¿sabes qué es lo que me acuerdo más yo? Que me quedó así metido en la cabeza y que no... Cada que me dicen del Mundial, me viene esa foto. Porque yo me iba en metro al estadio. Sí. Porque no podía subir más de los que estaban autorizados allá en la Villa Olímpica. Estaba el camión y eran 18 los que viajaban en el camión. No se podía subir nadie. Nadie se podía subir. Sí, porque Villa Olímpica estaba retirada, ¿no? Sí, estaba retirada. De Wembley. Y nosotros fuimos a una universidad cercana. Ajá. Y ahí nos quedamos, varios del grupo, ¿no? Sí. Algún masajista, algún esto, algún aquello. Entonces éramos varios. Y pasaba la estación del metro ahí pegadita. Sí. Y había una estación de Wembley. Entonces, eso de ir y llegar y abrir la puerta y ver el estadio así enfrente, no, es una foto que no se me quitará. Sí. O sea, el estadio así completo, tú bajándote del... Yo todavía decía, ¿y eso en qué otro país se puede dar? No. Con esa, bueno. que un miembro de un equipo llegue así en el metro y todo, y feliz de la vida, y no. Sí, de hecho, a ver, comparto yo, igual a mí me queda muy viva tengo la memoria aquí viva, ¿no? De esos Juegos Olímpicos para mí. Porque ahora que decías Cardiff, Newcastle, que me vino a la memoria... yo iba con Fox a esa cobertura y me asignaron, primero no era cubrir a la selección, pasando un par de días me dicen, pues queremos que te vayas con la selección, pero no teníamos derechos. Estaba brava la cobertura para mí. No teníamos derechos y no éramos prensa acreditada, digamos con derechos para Juegos Olímpicos y tampoco para selección. Entonces, para nosotros era muy complicado porque yo tenía una acreditación de prensa sin derechos, te la daban para poder estar haciendo cosas limitadas, porque a la gente que no sabe, cuando hay una cobertura, sobre todo Juegos Olímpicos, si no tienes derechos, tú no puedes ver nada que tenga el logotipo de los Juegos Olímpicos. O sea, no puedes estar direccionando la cámara a algo que se vea. O sea, tiene que ser algo neutral. Sí. No puedes enseñar nada. Entonces, fue complicado. Y yo recuerdo los viajes a Cardiff, a Newcastle, que por cierto, lluvioso. Recuerdo que lluvioso. Pero después ya México tuvo la fortuna de que jugaba en Wembley. Le tocaron varios partidos hasta la final. Sí, ahí terminamos. Ahí se quedó el... Y ahora que decía ya yo lo de el viaje en el famoso Tube o en el metro de Londres, pues ahí yo me lo encontré, ahí nos encontramos a De la Torre varias veces. Y justo porque me lo encuentro, recuerdo que te encontré antes de ir hacia la final. Sí. Recuerdo que te encontré ahí. Ibas con... ¿Quién te acompañaba? Ibas con varios, ¿no? Sí. Estábamos ahí, creo que estábamos ahí en una plaza, ¿no? Ahí cerca de la Villa Olímpica. Ah, claro. Sí. Y es más, como directivo iba Néstor también, si mal no recuerdo, ¿no? No. ¿Quién era? Como directivo. ¿No era Néstor? No, déjame acuerdo. Sí, según yo sí. No, Néstor no estaba todavía. Estaba... ¿Quién era? Porque me lo encontraba también. El de América, ¿cómo se llama? No, perdón, tienes razón. Iñárritu. Iñárritu, tienes razón. Héctor González Néstor, era Iñárritu. Olvidé el nombre, pero a ver Héctor González Iñárritu, porque él me lo encontraba
había un mall Sí, estaba al un lado mall ahí al lado de la Villa Olímpica. De la Villa Olímpica. Y ahí me lo encontraba. Y recuerdo, y hago todo este cuento porque nosotros, sin acreditación, yo tenía que conseguir los boletos. Entonces yo tenía que ir a comprar los boletos y yo ya tenía, o sea, a una gente que revendía los boletos. Y eran baratos porque nadie pensaba que México, cuando jugaba México, pues, digo, baratos, estoy hablando que, no sé, 30 libras, 40 libras. Sí. Cuando llega a la final contra Brasil, pues el tipo obviamente hizo su agosto, ya no eran 30, ya eran arriba de 100, 150, 200, hasta 200 libras. Pues yo viví mucho esa experiencia de ver a México pues en la tribuna, porque yo tenía que ver el partido y tenía que luego salirme a mandar el reporte de lo que veía. Pero aparte de todo esto que le estoy contando, cuando me encuentro a Yayo en el metro, y recuerdo que era la final, le digo, Yayo, échame la mano, no tengo acceso. Entonces, échame la mano. No, recuerdo que platicamos, si nos va bien, sí, nos vemos justo cuando bajas, de frente había una explanada grande, bueno, una entrada de las grandes, era una rampa, recuerdo, y me acuerdo que me dijiste, bueno, si nos va bien, nos vemos por aquí cuando salgamos, ¿no? Y dicho y hecho, yo estaba ahí cazando a Yayo a ver si salía, ganó México, evidentemente era locura, y agarré a Yayo para entrevistarlo ahí, para Fox, que fue de las entrevistas, además un buen gesto que tuvo. ¿Y si te conseguí los boletos o no? No, ¿verdad? No, y le pedí boletos, ¿sabes a quién? A Iñárritu también. Porque curiosamente ya no pudimos accesar al último partido, ya no lo pudimos ver en el estadio. Lo vi en un pub enfrente del estadio y hacíamos lo que podíamos. En la previa, recuerdo que estaba Paco Palencia, fue a ver el partido y pues lo tuvimos en la previa y lo enlazamos y al terminar te encontré ahí, ¿te acuerdas que te hice la entrevista después de la medalla de oro? Lo platico porque tuvo un gran detalle Eduardo de la Torre conmigo, no cualquiera. No, de verdad, es que es complicado a veces. Es más, el único entrenamiento que pudimos ir, y también agradezco en ese momento a la prensa, al jefe de prensa que estaba con selección mexicana, fue el último entrenamiento previo a la final, que abrieron las puertas. Sí, es que estaba todo muy... Era una escuela, ¿no? Era donde entrenaba México, que estaba... Sí. No sé, nosotros era irnos en metro ahí, a ese lugar. a todos lados. A donde quisieras ir, ¿no? Sí. Hasta cuando querías pasear. Pero quería decírtelo, ya yo agradezco nuevamente ese detalle que tuviste conmigo. Eso habla de la gran persona que es señor de la Torre. Me hubiera gustado darte unos boletos, pero pues a mí también. Tuvo que ir mi esposa, así que... Me sirvió mucho esa entrevista. Ya acabamos con esas fotos, ¿va? Bueno, agradecerle a Primetime, a nuestro patrocinador inicial, que en agosto cumplimos ya el año de tener este podcast. Obviamente muy agradecidos. Ya yo he estado ahí en Primetime. Así es. Nos has acompañado, ya yo. Sí. Así es. Unos buenos tacos de ribeye, de lengüey, luego nos echamos en el Prime. Ya está medio hambre, ¿eh? Ya tenemos hambrita. Vamos a caerle al buen Jerry. Y siempre agradecido con Primetime. También ya saben que abrió Divo, que es el piano bar, pero en Primetime, que por cierto vamos a ir ahorita a pegarle, se renovó la cocina. Muy bien. Renovamos la cocina. Muy bien. Nuevos platillos. Así es que vamos a ir con Yayo a probar los nuevos platillos al Primetime. Insurgente Sur 952, muy cerca del antiguo Estadio Azul, ahora Azul Crema, para que caigan y nos acompañen ahí en Primetime. Si ven el podcast y llegan a ir a Prime, digan que llegaron de mi parte y les hacen un buen descuento. Ya ahora sí para terminar, siempre hago las rápidas. ¿Ser jugador, analista o entrenador? ¿Cuál prefieres? Jugador. ¿El gol que más recuerdas? Una final con América. ¿Cómo fue? Una melee. Y ahí la empujé. ¿Mejor jugador al que enfrentaste? El Wendy Mendizábal. El Wendy. ¿Tu top 3 de jugadores mexicanos en la historia? Los mejores para ti. Top 3. Bueno, pues está más. Hugo Sánchez, Rafa Márquez y Benjamín Galindo.
Está bueno. Mejor entrenador de la actualidad en la Liga MX. Incluyendo los que acaban de salir. Sí. Guillermo Almada. ¿Cuál es el mayor logro de la selección mexicana? ¿Medalla de oro Londres o Confederaciones 1999? No, medalla de oro. ¿El modelo de Chivas de jugar con puros mexicanos ya es obsoleto para ganar títulos? No sé si para ganar títulos, pero nunca será obsoleto. Siempre te he sugerido eso de que ya es hora. Sí. Pero Cosa no. que no, para mí. Nunca se acabará la tradición. Yo creo que también hay que disfrutar el proceso de crear un equipo que aspire al campeonato. En Guadalajara eso cuenta mucho. Comida favorita, ahora que hablamos de comida favorita y viaje que más recuerdes. A ver, mi comida favorita es el bacalao Uf, con un virote bolillo de Guadalajara. muy buen bacalao, por cierto, también. El bacalao, ¿Qué hace tu señora? sí, estupendo. Muy rico. ¿Y qué me preguntaste? El viaje que más recuerdas. Ya sea si te tocó de trabajo, con selección o el viaje que has hecho con familia, el que más recuerdas. Tengo dos. El del Mundial fue un viaje estupendo. Fue conocer y visitar lugares que siempre quise conocer. Y quizá ya en tiempo de descanso, de vacaciones, todo eso, el primer viaje que hice a Europa. El primer viaje que hiciste a Europa. Sí, fue un viaje a España, que lo hice muy bien. Recorriste España. Recorrí España, pero no tanto recorrí. Fuimos más en el centro, ¿no? Centro de España. Castilla y todo eso. Y de ahí ya no fuimos al norte. Pero lo recuerdo muy bien y me gusta mucho porque fue mucho en carretera. A mí me gusta mucho la carretera. Te gusta disfrutar. Me gusta mucho la carretera, por eso me gusta el ciclismo. Claro. Y ahí estamos ahí nos fuimos en carretera te paras en un pueblo, llegas a otro, en fin. Se me olvidó esa parte. Ya ahora sí para cerrar. Ya yo es ciclista. O sea, tú le pegas habitualmente, ¿no? ¿Cuántos kilómetros te avientas en la bicla? A ver, antes de mis problemas de salud, pues yo entrenaba 1 hora y media, 2 horas. 1 hora y media, 2 horas. Ahora ya estoy en decadencia. Así llego a la hora, ya es mucho. No, pero es 1 hora en bici. ¿Cuántos kilómetros te avientas? 1 hora. ¿Qué Antes hacía 30 kilómetros, 30 y tantos. Antes. Ahorita ya bajé, ya estoy en 24, 25. 24, 25. Aparte eres un apasionado, ¿te gusta el ciclismo? No, pues es el deporte que me atrapó después del fútbol. ¿Consideras que es el deporte, digamos, para practicar el más complicado por la exigencia? Sí, es el deporte más exigente que puede haber en todos los aspectos, en todos. El esfuerzo que se hace en el ciclismo, el trepar una montaña, una carretera, todo eso es cuando ya estás exhausto, cuando ya no puedes más. Pues muy demandante. No, es demandante completamente, ¿no? La verdad que sí creo que es el deporte que más exige. Pues Yayo, ha sido una charla muy enriquecedora, sobre todo porque te abriste a varios temas, has sido muy honesto. Pues no queda de otra. Qué bueno, pues de eso se trata. No que no quede de otra, hay de otras, entiendo, pero pues no tengo nada que me avergüence, al contrario, ¿no? Ahora que recordamos mucho a tu señor padre, el ingeniero de la Torre, si tuvieras esa oportunidad de tenerlo aquí, una vez más, ¿qué le dirías? Ay, pues que me llenara de consejos. Que te llenara de consejos. Así es. Eduardo de la Torre, lo puede ver todas las noches con nosotros ahí en La Última Palabra. Ahí estamos en Fox, a veces lo hacemos enojar, ya no tanto. No. Ya no tanto, ya nos conoce, ya nos conoce. No, pero todavía, ¿eh? Algunos. Eduardo de la Torre, histórico de Guadalajara, gracias por estar aquí en Al Expuesto, Yayo, te agradezco de verdad. Al contrario, Alex, muy agradecido en esta invitación y me dio mucho gusto platicar con toda la audiencia. Pues ahí estamos en Al Expuesto, ya lo sabe. Síganos en nuestro canal de YouTube, Alex Blanco TV, todas las plataformas de audio disponible para que nos escuche también, si no tiene oportunidad de verlo. Si lo escucha, después dése la vuelta para que vea las imágenes y esas fotos
del recuerdo. Hasta la próxima. Prime Time, Restaurante y Bar presentó Al Expuesto.